mujeres. 1465 entre 7197, ¿no? 1465 entre 7197, que me da como resultado 20.4, ¿no? ¿Lo comprobamos, por favor? ¿Me ayudan? ¿Sí? Ya, 20.4%. ¿Quién tiene más hipertensión, los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿no? Ahora, esto es una muestra. Esto no es toda la población. Digamos que toda la población son todos los peruanos. Los peruanos no somos 14.256 sujetos. Los peruanos somos millones de personas. Entonces, digamos que esta es una muestra de la población total. Yo puedo, con lo que estoy viendo nada más aquí, yo puedo inferir de que los resultados de esta muestra son iguales en la población o no. Solo con lo que ven acá. ¿Confiarían que son iguales o no? Bien hecho, está bien hecho el muestreo por si acaso. Si es un muestreo probabilístico y todo. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que faltaría para yo extrapolar o inferir estos resultados a la población? La prueba de contraste de hipótesis, que les dije hace un ratito. La prueba de contraste de hipótesis, porque o sea, yo veo que son diferentes. Yo digo, ¿para qué tengo que hacer un chi cuadrado acá si ya veo que los varones tienen 27 y las mujeres tienen 20? O sea, ¿de qué va el chi cuadrado? Justamente la prueba de chi cuadrado, que podría usar en este caso, lo que va a hacer es inferir o evaluar o estimar qué tanto esta diferencia que observo en mi muestra también se va a dar en mi población. ¿Ya? ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso para la prueba de chi cuadrado? ¿No existe qué? No, no, estás todo bien, pero la palabra que has usado es otra, debería ser otra. No existe diferencias, no es que no existe prevalencia, no existe diferencia entre la prevalencia de hipertensión en los hombres frente a la prevalencia de hipertensión en las mujeres. Que es lo mismo decir que la prevalencia de hipertensión en hombres y mujeres son similares, ¿no? Son iguales. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna sería lo contrario, decir que la prevalencia de hipertensión entre varones y mujeres son diferentes, ¿ya? O no son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí se hace en este estudio una prueba de chi cuadrado que resulta con un valor de P así. ¿Qué opinan? ¿Qué decisión tomamos? ¿Aceptamos, rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos la hipótesis nula porque el valor de P es menor a 0,05, ¿no? Entonces, concluimos, ¿cuál sería la conclusión aquí? ¿Cuál de las dos hipótesis tomo? La alterna. ¿Qué es lo que dice acá la hipótesis alterna? ¿Cómo? Claro, la prevalencia de hipertensión en varones es diferente a la de mujeres. Y como yo tengo el detalle de los datos de cada uno, yo podría decirlo de esta forma. La prevalencia de hipertensión en varones es mayor que la prevalencia de hipertensión en mujeres, ¿no? Yo podría a partir de eso concluir que existe asociación entre el sexo y la hipertensión. Ahora, es que esto es un poco inespecífico, ¿no? Decir entre el sexo y la hipertensión, diré, pero el sexo que los hombres tienen más o las mujeres tienen más. Un poco más aterrizado sería decir que los hombres o los varones tienen mayor prevalencia de hipertensión en comparación con las mujeres, ¿ya? Bien, entonces he comparado dos prevalencias con la prueba de chi cuadrado. ¿Se acuerdan qué otra forma tenía de comparar prevalencias? Ya usando una medida de asociación que no solo me dice si hay asociación o no, también me dice cuán fuerte es la asociación. ¿Se acuerdan cuál es? Es una medida que se suele usar mucho en epidemiología para calcular la medida del efecto. Se llama, se llama razón de prevalencias. En epidemiología, en los estudios, ya saben, los clásicos estudios que hay en epidemiología, los estudios de cohortes comparan riesgos, porque comparan incidencias. ¿Qué medidas se usan en estudios de cohortes? ¿Se acuerdan? Le dicen RR, riesgo relativo. Muy bien. En estudios de casos y controles, ¿qué medida se usa? Odds ratio. Muy bien. Odds ratio, odds ratio. Y en estudios transversales que ven asociaciones, transversales analíticos, ¿qué medida se usa? Razón de prevalencias, ¿no? En los estudios que ven sobre vida, hazard ratio. No lo hemos visto, pero creo que en algún momento lo podríamos tocar. En los estudios que ven, por ejemplo, bueno, sobre vida, y bueno, ya, creo que con esos estamos bien.
¿Cómo calcularíamos la razón de prevalencias aquí? ¿Se acuerdan cómo era la medida de la razón de prevalencias? ¿Cómo se calculaba la razón de prevalencias? Primero, desglosemos el término, ¿qué es una razón de prevalencias? Una razón es una razón geométrica, o sea, una división. División. División de prevalencias. ¿Cuáles son las prevalencias que están en evaluación acá? Las prevalencias de hipertensión en los hombres y la prevalencia de hipertensión en las mujeres. Entonces, una razón de prevalencias no es más que una división de estas dos prevalencias. Pero tengo que tener el cuidado de que siempre que hago estas medidas como odds ratio, razón de prevalencias, riesgo relativo, hazard ratio, coeficiente de regresión, tengo que tener una categoría de referencia. ¿Ya? La categoría de referencia es aquella categoría de la variable independiente que tiene menos riesgo del desenlace o que está menos expuesto. Nosotros por teoría sabemos que los varones tenemos más riesgo en general de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si yo no supiera esto de buenas a primeras, ¿cuál sería la categoría de referencia aquí, los hombres o las mujeres? Si hemos dicho que los varones tenemos más riesgo en general de enfermedades cardiovasculares que las mujeres, y yo no sé estos datos todavía, ¿cuál pondría como categoría de referencia, los hombres o las mujeres? Recuerden que la categoría de referencia es la que en teoría tiene menos riesgo del desenlace. En este caso, ¿cuál sería la categoría de referencia? Mujeres, ¿no? Las mujeres sería la categoría de referencia. Entonces, la razón de prevalencias se va a calcular dividiendo las prevalencias. En el numerador va la prevalencia del desenlace en la categoría expuesta, que serían los varones, ¿no? Que sería 27.1. Y en el denominador va la prevalencia de la categoría no expuesta, o también llamada referencia, que es la prevalencia de hipertensión en las mujeres, que es 20.4. ¿Alguien me ayuda con el cálculo de la razón de prevalencias, por favor? ¿Cuánto? 1.32. Ya, chévere. Gracias. 1.32. ¿Cómo interpretamos esta razón de prevalencias? Que los varones tienen 1.32 veces la prevalencia de hipertensión en comparación con las mujeres, ¿no? Ahora, si es que esto no fuera un estudio transversal, si es que esto fuera un estudio de cohortes, ¿ya? El que se hizo un seguimiento a varones y mujeres por unos cuantos años, y vemos que estos porcentajes no son la prevalencia, sino que son la incidencia. Calcularía la razón ya no razón de prevalencia, sino calcularía el riesgo relativo, ¿no? Y lo calcularía de la misma forma porque si son incidencias acumuladas también se expresan en porcentajes. O sea, matemáticamente sería lo mismo. Solamente que ella no concluiría de que los varones tienen 1.32 veces la prevalencia, no, sino los varones tienen 1.32 veces el riesgo de tener hipertensión en comparación con las mujeres. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora calculemos el odds ratio, que ahí está calculado, pero yo quiero que lo calculemos nosotros también. ¿Cómo calcularíamos el odds ratio? Primero, desglosemos el término odds ratio o odds ratio. Voy a decir odds ratio porque es más fácil para mí. ¿Qué significa ratio en español? Razón también, ¿no? Razón. Razón de odds. O sea, es el mismo principio de la razón de prevalencias, solo que en vez de dividir prevalencias, ¿qué divido? Probabilidades, chances, odds, ¿no? Yo prefería llamarle odds, que es el término original en inglés, porque hay momios también, hay gente que lo traduce como momios. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el odds? Lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo hemos calculado la proporción? Era dividir, por ejemplo, los varones, los que tienen hipertensión entre el total de varones, ¿no? Así hemos calculado la proporción. El odds se calcula dividiendo, el odds de hipertensión en varones se calcularía dividiendo los que tienen hipertensión entre los que no tienen hipertensión. O sea, ya no es entre el total de varones, sino entre los que no tienen hipertensión, entre el resto. ¿Me entienden? ¿Cuál sería el odds de hipertensión en varones? ¿Cómo lo calcularía? Sería 1916 entre 5.143, ¿no? ¿Me ayudan, por favor? Yo lo hago 5.143. Ya. ¿Cuánto le sale? 0.37, ¿no? A mí también, muy bien. Entonces, el odds de hipertensión en los varones es 0.37. Vamos a poner acá odds. ¿Cuál es el odds de hipertensión ahora en las mujeres? Sería 1.465 entre
5.732, ¿no? 0.25, ¿no? Bueno, 26 redondeando, 0.26. Entonces, el odds de hipertensión en mujeres es 0.26. Ahora, ya tengo el odds de hipertensión en varones y el odds de hipertensión en mujeres. ¿Cómo armamos acá? La misma lógica para la categoría de referencia. El odds de los expuestos va en el numerador y el odds de los no expuestos o de la referencia va en el denominador. Pues acá sería 0.37 entre 0.26. ¿No? ¿Está bien? ¿Me ayudan, por favor? 1.42. Que es muy parecido a este, que en realidad debería haber salido lo mismo, pero seguramente en el redondeo de decimales nos hemos comido algunos datos, algunos valores. Entonces, ¿cómo interpretamos este odds ratio? Las mujeres tienen 1,42 veces las chances de tener hipertensión, perdón, los varones tienen 1,42 veces las chances de tener hipertensión en comparación con las mujeres, ¿ya? Esta medida del odds ratio se acerca al riesgo, pero no es una medida de riesgo como tal. Por eso yo desaconsejo usar el término riesgo cuando hablamos de odds ratio. Podemos decir chances, momios, odds directamente, tienen 1,42 veces el odds de tener hipertensión en comparación con las mujeres, puede ser. ¿No? Chances creo que es el término más usado. Algunos dicen probabilidades, yo también, es que probabilidades tiene más, el significado de probabilidad tiene más que ver con riesgo que con chances, ¿no? Así que chances, odds o chances odds, ¿no? Les aconsejaría usar. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Interpretemos ahora el intervalo de confianza. En este caso tenemos el intervalo de confianza de este odds ratio. Recordemos que estas pruebas, como la prueba de chi cuadrado, por ejemplo, son pruebas de inferencia. O sea, la diferencia que encuentro en la muestra, quiero saber si también sucedería en la población. Entonces, estas medidas de odds ratio, riesgo relativo, razón de prevalencias, cuando ustedes lo vean en los artículos, siempre va a ir acompañado de un intervalo de confianza, ¿no? Y acá el intervalo de confianza, como vemos, va de 1,35 a 1,58. ¿Eso qué significa? Que el valor real de ese odds ratio en la población va a estar contenido dentro de ese intervalo, ¿ya? O sea, el valor real, el número real está dentro de ese intervalo. ¿Cómo interpretamos el intervalo de confianza? Si es que el intervalo de confianza no abarca la unidad, consideramos que la asociación observada es estadísticamente significativa, que el odds ratio es estadísticamente significativo. ¿Por qué hacemos eso? Porque la unidad es el valor nulo de estas medidas de asociación. ¿Por qué será el valor nulo? Porque si yo divido, por ejemplo, dos prevalencias iguales, ¿no? La hipótesis nula es que las prevalencias son iguales, acuérdense. Entonces, si yo divido dos prevalencias iguales, ¿cuál va a ser mi resultado? 1. Entonces, siempre que odds ratio, razón de prevalencia, riesgo relativo, hazard ratio, tengo un valor de 1, significa que los riesgos, las prevalencias, los odds que estoy dividiendo son iguales. Por lo tanto, si el intervalo de confianza abarcara el 1, significa que en la población el valor real de este OR o de esta razón de prevalencias o este riesgo relativo puede ser 1. Y si puede ser 1, significa que son iguales. Y si son iguales, no hay asociación, ¿ya? Por eso es que siempre lo interpretamos como diferente de 1, ¿ya? O sea, siempre consideramos estadísticamente significativo si es que es diferente de 1. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos más, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo las razones de prevalencia que se han calculado a partir de esta razón de prevalencia está rara. ¿Qué opinan, chicos? ¿Esta razón de prevalencia estará bien o no? ¿Cómo calcularía aquí la razón de prevalencia? Primero, si este es un estudio transversal analítico, acá ¿cuál serían los grupos de comparación? ¿No se ve bien? Ya. La depresión sería la dependiente y en este caso la calidad del sueño sería la independiente, ¿no? Entonces tendría dos grupos, el mal dormidor y el buen dormidor. Entonces un grupo, el mal dormidor, entonces el otro grupo, el buen dormidor.
¿Cuál es la prevalencia de depresión en los malos dormidores? 38,67. Este se ha calculado en función a las filas, ¿no? Entonces, digamos que nos va a dar el dato de la prevalencia de depresión en los malos dormidores. Y la prevalencia de depresión en los buenos dormidores es 3,45%. Ahora, ¿cuál sería aquí la razón de prevalencias? ¿Cómo calcularía la razón de prevalencias? ¿Cuál es el expuesto y cuál es el no expuesto? ¿Y cuál es la referencia acá? El mal dormidor sería el expuesto y el buen dormidor sería la referencia. Entonces, ¿cómo estructuraría la división para calcular la razón de prevalencias? O sea, 38,67 entre un 3,45, ¿verdad? ¿Y eso con qué resultado debería dar? Yo creo que da un resultado que no es 1,28, ¿no? O sea, hacia el ojo por ciento no me cuadra este RP. ¿Cuánto sale, chicos? 11,20, ¿no? Acá creo que se han comido un uno, no sé qué han hecho. Pero, por ejemplo, estas cosas, si ustedes no saben, no tienen ni idea de cómo se calcula, se las creen, ¿no? Imagínense que no sea esto, imagínense que sea el efecto de un tratamiento que te quieren vender un visitador así. So, si tú sabes calcular estos indicadores por ti mismo, puedes darte cuenta si es que acá de repente hubo un error de tipeo, un error en la diagramación, o directamente los autores no tuvieron el cuidado de hacer bien este cálculo. Se pueden haber comido algo o lo han hecho mal directamente, ¿no? Pero evidentemente acá hay un problema, o sea, este RP no es el RP. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Trabajemos con esta siguiente variable, funcionalidad familiar. Tengo un grupo que es disfuncional, ¿no? ¿No? Y tengo otro grupo que es funcional. Ya. Disfuncional es la categoría de exposición y funcional es la categoría de referencia. ¿Cuál es ¿Cómo podría dar prevalencia? Tengo que la prevalencia en el grupo expuesto es 50% y la prevalencia en el grupo no expuesto es 24,58%. ¿Cuál sería la razón de prevalencias? 50 entre 24,58. O sea, ya casi al ojo, que es casi como con la mitad. Sería 2,05, 2,03. Bueno, este sí tiene sentido, este sí calza. O sea, acá sí lo han hecho bien, pero acá no lo han hecho bien. O sea, debe haber habido algún error acá. La verdad, yo no me di cuenta de esto cuando puse este ejemplo de diapositiva, pero me da gusto que lo veamos acá, porque es un ejemplo de lo importante que es hacer lectura crítica y no dejarnos llevar así de buenas a primeras por cómo se presentan los resultados. Obviamente, ustedes no van a poder hacer lectura crítica si no tienen la manera de cómo hacerlo. Bien, dicho eso, vamos a hablar brevemente sobre el análisis bivariado y multivariado. ¿Ya? Si tienen que irse, no hay problema, chicos. Yo les puedo pasar después el video. En este caso sí lo estoy grabando yo ahorita. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es análisis bivariado. ¿Ya? De alguna forma, lo que estoy haciendo es ver qué tanto influye la variable independiente sobre la variable dependiente. Pero en la realidad, por ejemplo, en esta tabla, los peruanos no solo tenemos un sexo y hipertensión, no son las únicas cosas que definen un ser humano. Un ser humano tiene edad, un ser humano tiene otras enfermedades, un ser humano tiene un trabajo, un ser humano tiene hábitos, ¿no? Está expuesto a cosas. Y todas esas cosas, todas esas características influyen también en el desenlace de hipertensión. Muchas de esas pueden ser variables, obviamente si las puedo medir son variables, y muchas de esas pueden ser confusoras, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un análisis bivariado, estoy ignorando todas las demás variables que pueden influir en una relación. Para eso está el análisis multivariado. El análisis multivariado evalúa simultáneamente varias variables independientes sobre un mismo desenlace. ¿Y para qué hacemos eso? Para ver confusión, principalmente para ver confusión, para ver qué otras variables influyen sobre el desenlace y sobre la exposición y pueden tergiversar la relación que estamos evaluando. Hay varias formas de ajustar la confusión, puede ser en el diseño, puede ser en el análisis, pero una de las formas de hacerlo es haciendo un análisis multivariado. Otra es identificar factores independientes. Cuando yo tengo un estudio exploratorio de repente en el que tengo varias variables, quiero ver cómo influyen, cuál de todas las variables influye más sobre un desenlace, puedo hacer también un análisis multivariado. De esa forma, yo puedo saber la complejidad de la realidad en la que interaccionan varios componentes, cómo dentro de esa interacción
cuánto influye cada una de las variables. Por ejemplo, imagínense que quieren vender una casa. El precio de la casa va a estar determinado por el tamaño de la casa, por la ubicación de la casa, por si la casa es reciente o es antigua, pero si yo no voy a poder calcular o estimar el precio de la casa solo por una de las características, ¿no? Yo tendría que estimarlo en función a la conjunción de características. Esa es la diferencia entre un análisis bivariado y un análisis multivariado. Un análisis bivariado me dirá, la casa es más grande, entonces va a costar más, pero está ignorando si es que está ubicada en un barrio, no sé, pues un barrio pituco, si es que es un barrio peligroso, si es que está cerca a centros comerciales, si es que es reciente o no, si es que está amoblada o no. Está ignorando todas esas cosas, ¿no? El análisis multivariado lo que hace es considerar todos esos factores en esa realidad compleja para estimar cuánto, incluso interaccionando con todos estos factores, cuál es el aporte del tamaño de la casa en el precio final de la casa, ¿no? Y en epidemiología hacemos esto, ¿por qué? Porque hay efectos que pueden confundirse, que pueden enmascararse, ¿no? Cuando hemos visto lo de variables, en el caso de variables confusoras, las variables confusoras justamente hacen eso, ¿no? Para eso nosotros usamos las medidas de las regresiones ajustadas. Nosotros no podemos hacer análisis ajustado, multivariado, con, por ejemplo, chi cuadrado, t-student, esos valores, esas pruebas de contraste hipótesis, porque no lo permiten. Pero sí las regresiones, ¿no? Las regresiones sí nos permiten hacer análisis ajustados. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un estudio de factores asociados a homofobia en estudiantes de medicina. Como siempre, en cualquier estudio, siempre la primera tabla es la tabla descriptiva, ¿no? Las características de la población. Miren cómo, por ejemplo, aquí la edad se presenta en media y desviación estándar, en años. Luego tengo acá el análisis bivariado, en el que tengo la razón de prevalencias cruda, ¿ya? La razón de prevalencia cruda. ¿Por qué le decimos cruda? Porque es la razón de prevalencias del análisis bivariado, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Luego tengo la razón de prevalencias ajustada, ¿ya? Eso significa que en el mismo modelo estoy evaluando, acá por ejemplo, este resultado de esta razón de prevalencias es solamente qué tanto el sexo influye sobre la homofobia, ¿no? Qué tanto el sexo influye sin ninguna otra variable que intervenga en esta relación. En cambio aquí, por ejemplo acá, es el RP ajustado. Significa que me dice qué tanto el sexo influye sobre la homofobia, específicamente el sexo femenino, ajustado por edad, universidad, si está en ciencias básicas, si está en Lima, si es católico, si es machista, si es que conoce a homosexuales, si es que atiende a homosexuales. Es ajustado por todas estas variables, ¿no? Este es un análisis que, digamos, persiste la asociación, incluso ajustándose por esas otras variables. Significa que no está siendo confundida, no es una relación que está siendo confundida por otras variables, ¿ya? Esa es una forma de interpretar el análisis multivariado. El análisis multivariado tiene muchos objetivos, ¿no? Uno de los principales es evaluar confusión, pero también puede servir para evaluar interacciones, para evaluar, para hacer modelos en los que yo quiero ver exploratorios, en los que tengo una gran cantidad de variables, quiero ver cuáles de todas son las que más influyen, y la decisión de armar un modelo multivariado, eso sí va a ir siempre en consonancia con lo que vayan conversando con su asesor, ¿no? Hay modelos, enfoques bioestadísticos, por ejemplo, en los que según el grado de asociación en el análisis bivariado, se van incluyendo modelos en el análisis multivariado, ¿no? Todas estas variables han sido escogidas para el análisis multivariado, probablemente porque estuvieron asociadas en el análisis bivariado. Algunos meten todas las variables, ¿no? Algunos meten solo las que salen asociadas. Hay métodos como la construcción de modelos multivariados anidados, ¿no? En los que yo voy construyendo el modelo según ciertos indicadores que me van diciendo cómo va ajustándose el modelo y de esa forma escoger, digamos, el mejor modelo. Hay otro enfoque que es el enfoque epidemiológico, en el que yo tengo una variable independiente y una variable dependiente. Una variable independiente, tengo una variable dependiente y en función a eso escojo cuáles son los confusores y los confusores son los que voy a incluir en el modelo multivariado. En conclusión, armar un modelo multivariado es un proceso que tienen que trabajarlo de manera iterativa con sus asesores, depende del objetivo del trabajo, depende, por ejemplo, si ustedes quieren ver una relación entre variables, entre una variable independiente y una dependiente, mi consejo es que hagan un enfoque epidemiológico, identifiquen los confusores, hagan su DAG de variables, de relaciones causa-efecto entre variables, identifiquen confusores y según eso arman su modelo multivariado. Si es que están más bien con una
un estudio más bien exploratorio para ver cuáles son los factores que en general se asocian con un desenlace, ahí pueden hacer otro enfoque también, podrían explorar un enfoque este, bioestadístico, podrían hacer alguna construcción anidada, ¿no? de modelos multivariados, pero eso sí, no metan variables por meter. ¿Ya? Siempre hay que tener base teórica para meter las variables. Por ejemplo, aquí es homofobia. En ese estudio un poco se ha visto que estas son variables que de repente en otros estudios se asocian con homofobia o se ha visto que en ciertos contextos pueden estar relacionados. Yo de repente, no sé, por acá soy recontra hincha de la U, quiero hacer quedar mal a la Alianza. Entonces meto, es hincha de Alianza y de repente me sale asociación con que es hincha de Alianza, pero si no tuve ninguna base para meter que ser hincha de Alianza está asociado a tal, esa asociación no significa necesariamente que haya una relación causa-efecto detrás, porque cuando hago modelos multivariados, puedo tener asociaciones que no necesariamente reflejen una relación causa-efecto. Entonces, tengo que tener por eso mucho cuidado con qué variables meto y tengo que tener mucho cuidado de que las variables que incluyen el modelo estén sustentadas por la literatura. ¿Por qué? De repente yo quito de acá, a ver, la de machista no me gusta, lo voy a quitar. Y por quitar la de machista, ya otras variables ya no salen asociadas. Cambia el RP del ajustado de los otros. Yo ahí corro el riesgo de que yo me pongo manipulador con mis datos y puedo, al final yo quiero que me salga esto asociado, esto no, y voy acomodando mi modelo. ¿No? Esa es una mala práctica científica y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Entonces, para evitar eso, siempre tenemos que planificar desde el proyecto, cómo vamos a hacer nuestro análisis estadístico, ¿no? Por ejemplo, si nos esperamos muchos datos perdidos en alguna variable, probablemente sí podemos anticipar, tal variable la podemos quitar si tiene muchos datos perdidos. Pero es algo que tenemos que prever desde el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, sí. Ujú. Sí, claro. De hecho, este trabajo es este transversal analítico. El análisis ajustado lo puede hacer en cualquier diseño. ¿Ya? Depende obviamente, a ver, en un estudio transversal lo que veo son asociaciones. Ahí la causalidad no la estoy evaluando tanto. Generalmente hago estos modelos ajustados o multivariados en estudios transversales cuando quiero estudiar cuáles las asociaciones en general que persisten a pesar de las interacciones, a pesar de la confusión que puede haber entre otros factores, ¿no? Pero concluyo sobre asociaciones. Yo puedo hacer análisis ajustado con el loss ratio. Creo que tengo un ejemplo por acá. Acá no, este es otro transversal analítico. Ya. Por ejemplo, aquí tengo el OR crudo y el OR ajustado. ¿No? O sea, también lo puedo hacer con el loss ratio. También puedo hacerlo con el riesgo relativo. También puedo hacerlo con cualquier regresión lo puedo hacer. ¿Ya? Por eso es que en supervivencia, que no lo vamos a tocar ahora por el tiempo, pero si es que en algún momento se da la oportunidad, en supervivencia, la mejor forma de ver supervivencia es con las funciones de supervivencia de Kaplan-Meier, que seguro han visto las curvas de supervivencia que va bajando. Pero no puedo modelar con eso. No puedo hacer cuando digo modelar, no puedo hacer modelos multivariados, no puedo escoger confusores. Por eso es que se creó la regresión de Cox para ver hazard ratio, que también me puede dar crudo y ajustado. ¿No? También está, que en el caso de que el desenlace sea numérico, por ejemplo, este es un estudio que se publicó, este es un estudio que se publicó esta es una tesis, por si acaso, que se publicó de estudiantes de acá, se publicó en una revista en inglés, y el desenlace es el puntaje de estilo de vida. En este caso, no hemos hecho ni odds ratio, ni hazard ratio, ni riesgo relativo, ni razón de prevalencia, sino que hemos calculado el beta de regresión, ¿no? El coeficiente de regresión, que este ya se interpreta diferente, ¿no? En este caso, usted puede ver negativo, incluso, que es que ya no se interpreta en función a que, por ejemplo, acá los que tienen de 40 a 49 años tienen 5 veces la prevalencia de estilo de vida en comparación a menos de 40 años, sino que tienen en promedio 5 puntos más, ¿no? Y esas son diferencias aritméticas. Digamos que esta es una razón aritmética, no una razón geométrica. No es una división, sino que es una resta. Por lo tanto, aquí el valor neutro, el valor nulo, es el cero. Porque si yo resto dos números iguales, me da cero. Ese es otro tipo de regresión que se suele usar cuando tengo el desenlace numérico, ¿ya? Que tampoco hemos entrado en profundidad, pero podríamos revisarlo también si se da la oportunidad en otra sesión, ¿no? Bien, primero hacer bivariado, ¿ya? Para conocer datos y detectar asociaciones probables. Y después ya hago el multivariado, ¿ya? Hay que reportar los dos, obviamente, ¿no? Pero las conclusiones salen del multivariado, ¿ya? Acuérdense que las conclusiones salen del modelo multivariado. Asocien crudo, bivariado. Ajustado, multivariado, ¿ya? Eh,
tengan cuidado al crear el modelo. Tengan mucho cuidado al crear el modelo, créenlo en conjunción con sus asesores. Si tienen un asesor estadístico, si tienen un asesor temático, háganlo. Y las variables que incluyen el modelo, como ya les dije, tienen que tener sustento teórico. ¿Ya? Bien, chicos. Lo demás acá son ejemplos. Este es un poco más, este es un ejemplo también transversal, de un estudio transversal. Acá, como ven, se calcula el RP ajustado de frente. No han reportado el RP crudo. Hay una crítica constructiva, sería invocar que también reporten los RPs crudos. Este es el de casos y controles que comenté, ¿no? El RP crudo y ajustado. Este es un estudio de cohortes en el que se reportó aquí el riesgo relativo crudo. Solo el crudo, porque a veces cuando no hay asociación en tu riesgo relativo principal, ya no hace falta ajustarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos, gracias. Doctor Dante, No, Manuel. bueno, Ya la terminé ya. grabación, Chao, chao. ¿sí? Sí, sí, Ok, entonces lo voy a unir porque lo he la grabado por grabación, partes. sí, la grabación para que lo pases a los chicos, o lo vas a subir en tu canal de YouTube. No sé, tú dime. O ahí coordinamos, pues. Avísame para Coordinamos. coordinar, pues si Yo no lo te voy a paso los pasar videos primero. anteriores. Ujú. Sí, eso sí Ok, también, por favor, pásame. Ya, listo. eh, Gracias, Manuel. Gracias, un chicos. abrazo, ¿Algo, hasta algo luego. más? ¿Algo más? Tus Ok, preguntas. ok, ya, listo. Ya, Gracias. ya, ya. Ya. Chao, chao. Ya, listo. Listo, gracias. Buenas tardes.